Buenos días a todos, ¿me escuchan? Sí, profesor, buenos días, se la escucho. Ya, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, reincorporándonos nuevamente después de la semana de exámenes parciales, vamos a ingresar a la semana 9 y el día de hoy nos toca desarrollar el tema de, obviamente seguimos con prueba de hipótesis, la que habíamos visto en la semana 7, pero ahora vamos a extender el concepto para prueba de hipótesis de dos parámetros. Específicamente vamos a trabajar la prueba de hipótesis para razón de varianzas, también llamado cociente de varianzas, y prueba de hipótesis para la diferencia de medias con muestras independientes. ¿Ya? Esos serán nuestros dos temas que vamos a desarrollar el día de hoy. Recuerden que en la sesión 2 de esta semana tenemos una asesoría del avance del proyecto 1. En la semana 7 ya les había indicado cuál es el caso y la base de datos para cada grupo de trabajo. Y también les he enviado, ¿no? La semana anterior, la relación de los grupos con sus casos y con sus casos, básicamente, ¿no? Para que puedan trabajar el trabajo de aplicación o el proyecto, ¿no? Así le hemos llamado. Entonces, en la segunda sesión de clase de esta semana, si aquel grupo tiene ya algún avance, ¿no? No necesariamente avance en la mitad, ¿no? 50%, pero lo que más me interesa sería que identifiquen ustedes a partir del caso propuesto el problema de estudio, ¿no? El problema del caso, el objetivo general y un par de objetivos específicos, ¿no? O un específico, ¿no? La idea es que, digamos, tengan ustedes algo avanzado, ¿no? Un pequeño avance para que les pueda dar alguna, digamos, retroalimentación, alguna sugerencia, ¿no? Algo que tengan que corregir, etcétera, ¿no? Para eso es la asesoría, ¿ya? Entonces, a ver si avanzan y me muestran el avance en la sesión número 2, ¿no? Bueno, no, nuevamente repito, ¿no? El trabajo no es obligatorio, ¿no? Pero sí, obviamente, interesaría que ustedes, ¿no? Realicen el trabajo con la finalidad de que puedan aplicar, ¿no? Ya teniendo un caso propuesto, aplicar la herramienta que ustedes crean conveniente, ¿no? Y así puedan, digamos, ir redondeando conocimientos de acuerdo al tema que van a ustedes utilizar para la herramienta estadística en el desarrollo de cada objetivo específico, ¿no? Esa es la intención, ¿ya? Esa es la intención del trabajo, ¿no? Porque siempre hemos trabajado en la sesión de clase resolviendo ejercicios, ¿no? Ejercicio de aplicación de cada tema. Pero la idea ahora es que ustedes, si tienen al frente un caso propuesto, cómo lo puedan ustedes desarrollar, ¿no? Esa es la finalidad, ¿no? Que sepan ustedes aprender, que entiendan obviamente cuál es digamos, elegir la herramienta adecuada para poder desarrollar en este caso, los objetivos específicos que van a ir ustedes planteando, ¿no? Esa es la finalidad del proyecto, del trabajo de aplicación, ¿ya? Bueno, esta semana tienen una tarea individual con los temas de la semana 9. El día de hoy vamos a desarrollar estos dos temas, pero ustedes tienen también aquí está programado un aprendizaje autónomo, ¿no? Una sesión de aprendizaje autónomo. Aquí hay dos temas también. Tienen que revisar el tema de prueba de hipótesis para diferencia de medias, pero con las llamadas muestras relacionadas. Muestras relacionadas, ¿no? El día de hoy vamos a trabajar prueba de hipótesis, diferencia de medias, pero con muestras independientes. Y el otro tema que tienen que ustedes revisar es la prueba de hipótesis para diferencia de proporciones poblacionales, ¿no? Son dos temas del aprendizaje autónomo. Y sobre esos temas, obviamente, se aplicará la tarea individual número 6, que es esta semana, ¿ya? Entonces, ojo con eso, aprendizaje autónomo, tienen que leer, ¿no? Revisar los temas, el material está en el aula virtual, para que puedan revisar, ¿ya? Bueno, eso sería, digamos, todas las actividades correspondientes a esta semana, ¿ya? La semana número 9. Bueno, vamos a empezar entonces con el desarrollo de nuestro tema, prueba de hipótesis para dos parámetros, ¿no? Así, prueba de hipótesis para dos parámetros.
Entonces aquí en esta introducción, esta imagen de introducción, la idea de realizar una prueba de hipótesis para dos parámetros es con la finalidad de comparar dos parámetros. Entonces, teóricamente, vamos a tener dos poblaciones, ¿no? Población 1, población 2, ¿no? Generalmente las poblaciones tienen que tener distribución normal, que es lo que, digamos, eh, se requiere para poder realizar prueba de hipótesis, ¿no? Poblaciones normales. Entonces, en esta población normal 1 tenemos esta población donde supuestamente la media y su varianza, ¿no? Puedan ser conocidos o puedan ser desconocidos. Lo mismo puede suceder en la población 2, ¿no? Tiene su media y su varianza que podrían ser conocidos o podrían ser desconocidos. De estas dos poblaciones se pueden extraer dos muestras independientes, ¿no? Y al decir muestras independientes, obviamente eso se refiere a que esas dos muestras de tamaño N1 y N2 han sido extraídos, elegidos de dos poblaciones también independientes, ¿no? ¿No? Poblaciones que no tienen relación, que no guardan alguna relación en común, poblaciones diferentes, distintas, por eso se le denominan poblaciones independientes. Y si extraemos muestras aleatorias de esas dos poblaciones independientes, entonces nuestras muestras también serán independientes. Ahora, al extraer las dos muestras independientes de ambas poblaciones, se puede calcular o extraer información necesaria para poder realizar precisamente, ¿no?, las pruebas de hipótesis, para comparar dos medias, dos varianzas, dos proporciones poblacionales, etcétera, ¿no? O sea, tiene el mismo concepto de la prueba de hipótesis de un parámetro, ¿no? Porque en aquella oportunidad también decíamos, ¿no? La prueba de hipótesis de un parámetro se basa precisamente en la información muestral. Pero ahí obviamente trabajamos con una muestra. En este caso vamos a trabajar con dos muestras. Y en ambas muestras podemos tener información muestral, ¿no? Es decir, básicamente obtener, digamos, los valores calculados de los estadísticos de estadísticos de cada muestra, ¿no? Por ejemplo, la media muestral, la varianza muestral, la proporción muestral, tanto para la muestra 1 como para la muestra 2, y estos valores nos servirán precisamente para realizar prueba de hipótesis y comparar dos parámetros. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente realizar una prueba de hipótesis de dos parámetros nos sirve para comparar, ¿no? Hacer la comparación mediante este procedimiento, dos parámetros, ¿no? Comparar dos parámetros. Y es así como podemos realizar una prueba de hipótesis para la razón o cociente de varianzas. Ahí, cuando yo hago esta prueba de hipótesis, lo que estoy haciendo es comparar las varianzas. También podría realizar una prueba de hipótesis para diferencia de medias poblacionales. Ahí también estoy comparando las medias poblacionales. O una prueba de hipótesis para la diferencia de proporciones poblacionales, ¿no? Entonces, ya este concepto es, digamos, una extensión de la prueba de hipótesis para un parámetro, ¿no? Entonces, también ahí ya, digamos, el procedimiento ya no es tan corto, ¿no? Como en el caso de prueba de hipótesis de un parámetro. Ya el procedimiento es un poquito más extenso de la prueba de hipótesis de un parámetro. Bueno, entonces eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿ya? Entonces comencemos con mencionando, obviamente, ¿no?, reforzando el concepto de muestras independientes que provienen de poblaciones independientes, ¿no? Y porque las pruebas de hipótesis que vamos a desarrollar es precisamente para muestras independientes, ¿no? Porque también existen las llamadas muestras relacionadas, ¿no? Pero eso ya es tema de su aprendizaje autónomo, ahí tienen que leer, ¿no?, revisar ese tema. Entonces, las muestras independientes son aquellas, lógicamente, que se van a obtener de poblaciones distintas, diferentes, o sea, poblaciones independientes en otro caso, ¿no? Entonces, hay poblaciones que no tienen, digamos, alguna característica en común, no están relacionadas, entonces a esas poblaciones se les denomina poblaciones independientes, ¿de acuerdo? Aquí tenemos algunas imágenes de ejemplos de poblaciones independientes, ¿no? Por ejemplo, en la primera imagen tenemos dos poblaciones. Población de personas que visitan Jockey Plaza y población de personas que visitan Plaza Norte, ¿no? Entonces, de alguna manera, esas dos poblaciones son independientes.
Porque si nosotros, por ejemplo, analizamos una variable que podría relacionarlas, ¿no? Como por ejemplo el nivel socioeconómico, ¿no? El nivel socioeconómico de personas que visitan Plaza Norte y el nivel socioeconómico de personas que visitan Plaza Norte. Lógicamente, ¿no? Esos niveles socioeconómicos son diferentes, ¿no? Generalmente las personas que visitan Plaza Norte son las personas que viven, ¿no? en los distritos aledaños, ¿no? Como por ejemplo Comas, Independencia, Puente Piedra, Caraballo, ¿no? Y bueno, ahí obviamente las personas son personas de recursos un poco bajos, ¿no? Llamémosle nivel C o D, ¿no? Versus personas que visitan Yokkay Plaza, ¿no? En el caso de Yokkay Plaza, las personas que generalmente visitan ese centro comercial son personas que viven en los distritos de Surco, La Molina, ¿no? Parte de San Isidro también podríamos decir. Son personas que tienen otro nivel socioeconómico, digamos el nivel A, ¿no? Y de esa manera, fíjense, ya podemos, ¿no? Al hacer el contraste, comparaciones, podemos ver que pues esos niveles socioeconómicos son diferentes, ¿no? Por lo tanto, esas poblaciones de personas que visitan ambos centros comerciales son poblaciones independientes, ¿no? Y otras, digamos, variables que podemos también, digamos, compararlas, ¿no? Y vamos a llegar a la conclusión de que son diferentes esas poblaciones, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo de una empresa de calzado A versus una empresa de calzado B, ¿no? Una población A y población B, ¿no? Entonces aquí puede ser posible de que esas dos poblaciones sean independientes porque, digamos, ¿no? La empresa de calzado A puede hacer que fabrique modelos de calzado que son totalmente diferentes a lo que fabrica la empresa B. Entonces, de alguna manera, esas poblaciones son diferentes, son distintas, son independientes, ¿no? Lo mismo podremos ver, ¿no? En un análisis, estudiantes de ingeniería versus estudiantes de economía, ¿no? Yo he podido, ya les cuento, digamos, algo muy personal, ¿no? Yo he podido, como yo también dicto el curso de estadística para los estudiantes de ingeniería y para ustedes economía, ¿no? En esta sección y otras secciones, he podido ver, ¿no? Observar, analizar que obviamente las actitudes de los estudiantes de ingeniería son muy diferentes a los estudiantes de economía, ¿no? Entonces, si hacemos alguna comparación de alguna variable, obviamente he podido observar de que esta población de estudiantes de ingeniería versus economía son distintas, ¿no? Comportamientos, actitudes distintos, ¿ya? Entonces, ahí tenemos otro ejemplo de poblaciones independientes, poblaciones distintas, diferentes, ¿ya? Entonces, con ese tipo de poblaciones diferentes, distintas, independientes, podemos extraer muestras independientes. Y con esas muestras independientes realizar pruebas de hipótesis para comparar parámetros, ¿no? Dos parámetros, ¿de acuerdo? Comparar dos parámetros. Muy bien, entonces con esta explicación vámonos a la prueba de hipótesis para la razón de varianzas. Algunos textos también lo llaman cociente de varianza. No es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo, ¿no? Prueba de hipótesis para razón de varianzas o cociente de varianzas. Como habíamos mencionado al inicio en la presentación de la introducción, habíamos mencionado que al realizar prueba de hipótesis para razón de varianzas o cociente de varianzas, ¿no? La idea aquí es comparar dos varianzas poblacionales, ¿de acuerdo? Y la comparación la podemos hacer mediante ese procedimiento de prueba de hipótesis, ¿no? Entonces, para la prueba de hipótesis de la razón de varianzas, lo que necesito, obviamente, es la información muestral, ¿no? ¿Qué necesito de las muestras? ¿No? De una muestra N1 y una muestra N2, necesito conocer sus varianzas muestrales, ¿no? Porque el estadístico de prueba que vamos a calcular precisamente están en función de las varianzas muestrales que se calculan, ¿no? En las muestras extraídas, ¿no? Muestras independientes. ¿De acuerdo? Bueno, entonces lo que vamos nosotros a desarrollar es la prueba de hipótesis para comparar dos varianzas, ¿no? Y las hipótesis que vamos a plantear es una hipótesis nula
donde las varianzas pueden ser iguales, y la hipótesis alterna, donde las varianzas van a ser diferentes. Esta prueba de hipótesis, obviamente, es una prueba de hipótesis bilateral, ¿no? Donde las regiones críticas de rechazo están en ambas colas, cola derecha y cola izquierda. ¿De acuerdo? Cola derecha y cola izquierda. Entonces, el estadístico de prueba para realizar una prueba de hipótesis de razón de varianzas es una F, ¿no? Una F que lo podemos calcular. El F que vamos a calcular lo vamos a hacer mediante este cociente, ¿no? Dividir la varianza muestral 1 entre la varianza muestral 2. ¿No? Varianza muestral 1 que se ha obtenido a través de la muestra 1 y la varianza muestral 2 que se ha obtenido a través de la muestra 2. Ese cociente nos dará el estadístico de prueba, el F, ¿no? El F calculado. Y este F calculado, al ser una variable aleatoria, va a tener distribución F con B1 y B2 grado de libertad, ¿no? Entonces, esta distribución F nos va a ayudar precisamente para poder hallar, calcular el punto o los puntos críticos, ¿no? En una prueba de hipótesis para razón de varianzas. Entonces, el B1 y el B2 lo vamos a calcular así. El B1 será el tamaño de muestra 1 menos 1 y el B2 será el tamaño de muestra 2 menos 1, ¿no? B1 y B2 obviamente son grados de libertad. Ahora, para representar las regiones críticas de rechazo y no rechazo de la hipótesis nula, vamos a graficar precisamente la gráfica de la distribución F, que es una gráfica asimétrica positiva, alargada a la derecha, ¿no? Entonces, al graficar, tenemos que sombrear las regiones críticas de rechazo de la hipótesis nula. Estos estarán en la cola derecha y cola izquierda. El nivel de significación alfa se distribuye a ambas regiones de rechazo. Alfa medios, lado derecho, cola derecha, alfa medios, cola izquierda. ¿Y cómo vamos a hallar los puntos críticos? El punto crítico del lado derecho, lo vamos a calcular así. Haciendo la lectura de la tabla F para una probabilidad de alfa medios y B1 y B2 grado de libertad, ¿no? B1 y B2 grado de libertad. Este es el punto crítico. El otro punto crítico de la cola izquierda lo vamos a calcular mediante la inversa, ¿no? La inversa de F con una probabilidad de alfa medios y los grados de libertad se invierten, ¿no? Si aquí era B1, B2, aquí será B2, B1, se invierte, ¿no? Entonces hacemos la lectura de la tabla F para hallar este valor F, ¿no? Y yo con eso podemos calcular el punto crítico del lado izquierdo. Entonces de esa manera podemos hallar los puntos críticos, ¿no? Así con la ayuda de la tabla F de Fisher. Bueno, entonces veamos a continuación un ejercicio de aplicación para la prueba de hipótesis de la razón de varianzas. En este ejercicio de aplicación, que simplemente es un ejercicio, no es un ejercicio donde hay un problema, donde tenemos que utilizar razonamiento cuantitativo. Es un simple ejercicio, ¿no? Que lo vamos a realizar con la finalidad de aplicar precisamente, ¿no? Este procedimiento de la prueba de hipótesis de razón de varianzas. El ejercicio dice así: en cierto estudio se compararon las varianzas de los vencimientos de los dos tipos de bonos. En una muestra aleatoria de 16 bonos del primer tipo, la varianza de los vencimientos fue de 123.35 años al cuadrado. Y para otra, una muestra aleatoria independiente de 11 bonos del segundo tipo, la varianza de los vencimientos fue de 8.02 años al cuadrado. Con un nivel de significación del 2%, pruebe si las dos varianzas poblacionales son diferentes. Son diferentes. A ver, ya leí, Valeria, inciso. Entonces, ¿tú qué crees que va a pasar? Obviamente aquí lo que se quiere probar es si las varianzas poblacionales son iguales o son diferentes, o sea, homogéneas o heterogéneas. Bien, entonces, veamos a continuación el desarrollo de este primer ejercicio. Muy bien.
Entonces, las hipótesis que vamos a plantear aquí serían las siguientes, ¿no? Que en la hipótesis nula las varianzas sean iguales, ¿no? O sea, que sean homogéneas. Y en la hipótesis alterna las varianzas diferentes, o sea, que sean heterogéneas. ¿Cuál es la variable ahí? Más que consumidores de otra variable. Cielo, Francesca, Heterogéneas. Nivel de significación es del 2%, 0.02. Entonces, para resolver esta prueba de hipótesis, vamos a calcular el estadístico de prueba. Dividir las varianzas muestrales. Según el texto del caso, los tamaños de la muestra para uno sería 16 y para la otra muestra sería 11. Tamaño de muestra. En la primera muestra, la varianza muestral es de 123.35 años, eso es dato, ¿no? Eso es dato. Y la varianza muestral 2 es 8.02 años al cuadrado, eso también es dato. Bien. Si aquí, por ejemplo, en la unidad de medida no estuviera elevado al cuadrado, eso significaría que este valor sería una desviación estándar. Y ahí sí tendríamos que elevar al cuadrado cada desviación estándar, ¿no? Para calcular el estadístico de prueba. Muy bien, entonces el estadístico de prueba sería S1 cuadrado, que ya está calculado, entre S2 al cuadrado. A Fabricio, Alexander, Majete y Nieto. Fabricio, lee el segundo párrafo de la misma encuesta. Entonces ahí, mediante ese cociente, calcularemos el estadístico de prueba. Calculado. Eso nos dará 15.380. Ahí verifica. Muy bien. Ahora a continuación vamos a graficar las regiones críticas de rechazo y no rechazo de la hipótesis nula. Entonces graficamos la gráfica de la F, que es una gráfica simétrica positiva, ¿no? Y las regiones críticas de rechazo obviamente estarán en ambas colas, cola derecha y cola izquierda. El nivel de significación es 0.02, por lo tanto alfa medio sería 0.01 y el otro alfa medio sería 0.01. ¿A qué se debe a la menor oferta? Entonces ya podemos calcular los puntos críticos. ¿Ya? El punto crítico de la cola derecha sería el F de alfa medio, 0.01, coma, y los grados de libertad es B1 menos 1, B2 menos 1. Lo que pasa es que todos estos acontecimientos o eventos que están sucediendo en los estados tenemos que asociarlos a las variables que hemos visto tanto en el lado de la demanda como en el lado de la oferta. N1 menos 1, N2 menos 1. En este caso, el factor determinante, ¿por qué la oferta cae? Por una hipotética. Entonces el F sería el F de 0.05, B1 es N1 menos 1, que sería 15, ¿no? Y B2 es N2 menos 1, o sea 10. ¿Se entendió? ¿Está claro para todos? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Pregunta? Entonces tenemos que buscar este valor en tabla, el F de 001, 15 y 10. Jorge, Daniel, por ahí está. Jorge, por favor, lee el enunciado y dame tu respuesta. 15 y 10. Entonces buscamos en la tabla F. 15, 10, ¿no? 15, B1, no está aquí, en nuestra tabla. 15. Y 10, ¿no? 15 y 10. 15 y 10.
15 y 10 para 0025, 001. 4.56. 4.56. Ya tenemos, perdón, 4.56. Ya tenemos el punto crítico de la cola derecha. El punto crítico de la cola izquierda sería la inversa de F, o sea, 1 entre F de 001, el alfa. Muy bien. ¿Qué crees que va a Y los grados de libertad para este caso se invierten. Ya no es B1, B2, ahora es B2, B1. O sea, acá sería 10, 15. 10, 15. Entonces buscaré el F de 10, 15, 001 a reemplazar aquí. ¿Qué me dices? 10 y 15, 001, 3.80. Exactamente. Exactamente. Esa es la respuesta. Entonces, 1 entre 3.80 y tenemos que calcular. Y el gobierno americano está restringiendo la entrada a empresas peruanas. Eso será 0. Con requerimientos de índole sanitario para poder ingresar, entonces significa 2632. empresas menos entonces. Y aunque el impacto sea mínimo, de todas maneras hay un impacto negativo. O sea que la oferta va a reducirse. Se reduce la oferta nuevamente porque hay 70 empresas peruanas que no han podido. Muy bien. Entonces ya tenemos los dos puntos críticos y el F calculado. Entonces ahora comparemos el F calculado con los puntos críticos. 1930 empresas. Porque hay 70 que no pueden. Entonces el F calculado es 15.13, 15.380. Si lo comparamos con este punto crítico del lado izquierdo, obviamente es mayor el F calculado. Y si comparamos el F calculado con este punto crítico, también es mayor. Entonces F calculado es mayor a 4.56. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? Si el F calculado, que es el valor numérico, es mayor que este punto crítico, eso quiere decir que el valor del F calculado está dentro de la zona de rechazo de la hipótesis nula. Entonces H0C rechaza. Eso quiere decir que si F o H0 se rechaza, entonces obviamente las hipótesis son heterogéneas. Ya que se está restringiendo la entrada de las empresas. Cualquiera de esas. Diremos. ¿Está claro, chicos? ¿Se entendió? Con un nivel de significación. Muy bien, sigamos. ¿No? Con un nivel de significación del 2%. Ya tenemos que hablar de desequilibrio. Existe evidencia estadística. Cuando el precio del mercado no es el precio del equilibrio. Entonces, veamos. Para afirmar Que rige en el mercado no es el precio del equilibrio. Porque nosotros lo que hemos hecho hasta ahora es decir que para afirmar que las varianzas son heterogéneas. De una situación en donde el mercado es libre, hay una libre competencia y vamos a multiplicar mediante todo el oferta y la demanda. O sea, mediante las decisiones de consumidores. Pero puede haber un tercer elemento. Las varianzas son heterogéneas. Que pueda participar en el mercado estableciendo el precio. Heterogéneas o diferentes. En este caso tenemos una cosa que es el precio de equilibrio, Lo mismo. que es todo, digamos, mediante el producto de la demanda, y otra es el precio establecido generalmente por
Muy bien, entonces ese es el procedimiento para realizar una prueba de hipótesis, ¿no? Para dos varianzas poblacionales. Cuando esto sucede, es que surge el deseo. Entonces, hay dos tipos de deseo. Ahora, esta prueba de hipótesis, nos va a interesar para utilizarla en la prueba de hipótesis diferencias medias con muestras independientes. Y desequilibrio por exceso de demanda. Pero eso no implica que solamente existe estas pruebas de hipótesis, ¿no? También podría probar si la varianza de 1 es menor que la varianza de 2 o la varianza de 1 es mayor que la varianza de 2, ¿no? Entonces, ahí tenemos pues hasta 3 tipos de prueba de hipótesis. Las cantidades demandadas y ofrecidas son iguales porque estamos en una situación de equilibrio. Pero en el desequilibrio ya no es así. Entonces, en el desequilibrio, como pueden ver, las cantidades son diferentes. Se llamará desequilibrio por exceso de oferta cuando la cantidad ofrecida supera la cantidad demandada, y se llamará desequilibrio por exceso de también podemos realizar, ¿no? Aparte de la prueba de hipótesis razón de varianza, podemos realizar también prueba de hipótesis para diferencia de medias con muestras independientes. A ver, antes de que se mareen, fíjense, presten atención, te voy a llamar a todos, voy a empezar a nombrar a todos. Entonces aquí, en la prueba de hipótesis para diferencias medias con muestras independientes, podemos plantear estos 3 tipos de prueba de hipótesis, ¿no? La bilateral, unilateral derecha, unilateral izquierda. En cualquier caso, cada vez que se pidan preguntas de mercado, ese valor de K que aparece en la imagen es el valor de la diferencia hipotética. Ahora fíjense, cuando realizamos prueba de hipótesis diferencia en medias, se pueden presentar estos 2 casos. El caso A se trata de que las varianzas poblacionales sean homogéneas. Este es el precio de equilibrio. Precio de equilibrio es 2. Ahí está. Precio de equilibrio es 2. Y la cantidad de equilibrio es... En el caso de que las varianzas sean homogéneas, ¿no? Sean iguales, entonces esta es la estructura del estadístico de prueba que se va a calcular. Dentro del el cálculo del estadístico de prueba hay un valor que también se tiene que conocer, el SP cuadrado. El SP cuadrado se calcula en función a los tamaños de muestra y las varianzas muestrales. Lo que se conoce como el mercado laboral y el salario mínimo. Entonces, el exceso de oferta se da cuando el Estado... Entonces, este SP cuadrado se reemplaza aquí dentro de la raíz y se obtiene el estadístico de prueba. Este estadístico de prueba va a tener distribución T de student con N1 más N2 menos 2 grados de libertad. El Estado dice, un mínimo vas a pagar 18 ¿no? Estos grados de libertad me van a servir para hacer lectura de la tabla T y poder hallar los puntos críticos. Ese precio está por encima del precio de equilibrio y como pueden ver, esto ha generado una diferencia entre la cantidad demandada. El segundo caso se da cuando las varianzas poblacionales son heterogéneas, o sea, sean diferentes. En este caso, esta es la estructura del estadístico de prueba. Reemplazamos ese precio en la demanda y la cantidad demandada será 85. Y el T calculado. ¿Qué hemos hecho? Fíjense aquí, estamos reemplazando el precio controlado. Va a tener distribución T de student con H grados de libertad. H son grados de libertad, ¿no? H mayúscula, grados de libertad. Esos grados de libertad los tenemos que hallar también aparte. Cuando hacemos eso, el resultado es la cantidad demandada que es igual a 85. Ese valor de H son grados de libertad y se calculan en función a los tamaños de las muestras y las varianzas muestrales. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Reemplazar el precio
pero esta vez en el concepto Ahora, de oferta. Y con ello vamos a tener la cantidad ofrecida. Entonces, ahora reemplazamos el precio. Cuando yo calcule el H, que es un grado de libertad, ¿no? Generalmente al reemplazar los valores para hallar H, ¿Qué vamos a hacer? el H generalmente no es un valor entero. Entonces, como ven aquí, el exceso de oferta va a ser igual a... En todo caso, cuando H no sea un valor entero, palabras, 116 menos 86 igual 30. entonces ese valor de H hay que redondearlo al entero menor del número obtenido. ¿Está claro, chicos? ¿Se entendió? Preguntas, si alguien está confundido, preguntas. ¿No? Entonces, repito nuevamente, cuando calculemos H grado de libertad, generalmente al reemplazar los valores aquí no va a salir un valor entero. Muy bien, sigamos. En ese caso hay que redondear al entero del número obtenido, ¿no? Al entero menor del número obtenido. Desequilibrio por exceso de demanda. Aquí tenemos dos ejemplos, ¿no? Si por ejemplo hemos calculado H y nos ha salido este valor, ¿no? Según el procedimiento nos dice que H hay que redondearlo al entero menor. En este caso el entero menor sería 18. Precio de equilibrio igual todo. Ahí está, una situación de equilibrio. Y si nos sale este valor 21.642 de 405, ya saben, se calculó mediante el juego de la cartera de mano. O sea, consumidores y productores a través de sus decisiones han determinado que ese es el mejor. Entonces H se redondea de manera o al entero menor, ¿no? Del número obtenido. No es un redondeo simple, ojo con eso, no es un redondeo simple, es un redondeo al entero menor del número obtenido. Es el precio controlado por el Estado, que es igual a 6. A este precio se le conoce como precio máximo. Muy bien. Entonces, estos son los dos posibles casos que podríamos nosotros, digamos, obtener, ¿no? Cuando realizamos esta prueba de hipótesis de diferencia en medias. Para varianzas homogéneas, para varianzas heterogéneas. Ese nuevo precio, ese precio igual 6, lo vamos a reemplazar. Muy bien. Entonces, vamos ahora a practicar este tema con un ejercicio propuesto. El caso se llama consumo de agua. La cantidad ofrecida es 92. 92, ahí está. Luego, ¿qué hacemos? Lo mismo, reemplazamos este precio. El caso dice así, ¿no? Se desea realizar un estudio sobre el consumo mensual de agua por vivienda en metros cúbicos en los distritos de San Isidro y San Borja. Para ello se tomaron muestras aleatorias independientes de cada uno de dichos distritos. Los resultados obtenidos con las muestras se encuentran en la siguiente función. Y con el que así se hacen los cálculos de los desequilibrios. ¿Está claro, chicos? ¿Se entendió? Dice, se desea realizar un estudio sobre el consumo mensual de agua por vivienda en metros cúbicos en los distritos de San Isidro y San Borja. Para ello se tomaron muestras aleatorias independientes en cada uno de dichos distritos. Los resultados obtenidos con las muestras se encuentran en el siguiente resumen. Entonces empezamos con un ejercicio. Voy a llamar a personas para que me ayuden con los cálculos. Ya saben que si yo llamo y no me contestan, ni siquiera me activan la cámara, ni hacen ningún detalle, ausente en esta clase. Y ya los que ya llamé, ya no los voy a volver a llamar, ya para esta noche. Muy bien, veamos. Las informaciones de las muestras, ¿no? se pueden ver de esta manera, ¿no? Esta es la muestra 1 y la muestra 2. En el caso de la muestra 1, o sea, los datos de los consumos mensuales en San Isidro, se muestran como un histograma, ¿no? Esa es una tabla, es un gráfico que proviene de la tabla de frecuencias para variables cuantitativas continuas. Muy bien, UM significa unidades monetarias, o sea, como decir X monedas.
una unidad monetaria, pues el sol, pues el euro, el dólar, cualquier unidad. Entonces aquí tenemos la información obtenida en San Isidro, ¿no? Mediante una gráfica de histograma, y en San Borja tenemos, ¿no?, los llamados datos resumidos, ¿no? Datos resumidos, ¿no? El tamaño de la muestra es 31, el consumo mensual promedio es de 80 y la deviación estándar, deviación estándar 30. Entonces, a partir de la gráfica para el distrito de viviendas de San Isidro, ahí sí tenemos que trabajar con el cálculo de la media muestral y la deviación estándar muestral, ¿no? Ahí sí tenemos que trabajar con calculadora, ¿no?, para poder ingresar los valores de la marca de clase y las frecuencias absolutas. Joaquín, la siguiente, la tercera llamada. Muy bien. El texto dice así, ¿no? La gerencia de Sedapal afirma que el consumo promedio de agua por vivienda en San Isidro es superior al de San Borja en más de 40 metros cúbicos. Siguiente. Joaquín Alonso Mogrovejo Carrillo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces el texto dice que la gerencia de Sedapal afirma que el consumo promedio de agua por vivienda en San Isidro es superior al de San Borja en más de 40 metros cúbicos. Claro, no, de frente dame el precio y la cantidad de cúbicos. Entonces, esta gerencia de Sedapal afirma, ¿no?, hipotéticamente, porque todavía no se ha aprobado nada, de que el consumo promedio de agua por vivienda en San Isidro es superior al de San Borja en más de 40 metros cúbicos, ¿no? Y a razón de ello, se piensa en aumentar la tarifa de agua potable en San Isidro. Listo, entonces empezamos siempre con una situación en un 10%. Ahora viene el desequilibrio. Jorge Daniel Morales Castro. ¿Qué tengo que hacer ahora? Con la información recopilada, usted debe proponer a la gerencia de Sedapal si se debe o no aumentar la tarifa en San Isidro. No te escuché nada. Ahora sí. Asumir que el consumo mensual de agua sigue una distribución normal, ¿no?, requisito para realizar prueba de hipótesis. Utilice un nivel de significación del 5%, resuelva el caso con las dimensiones del razonamiento cuantitativo. Entonces ahí, fíjense, básicamente vamos a comparar dos medias, ¿no? Dos medias que corresponden al consumo mensual promedio, tanto en San Isidro como en San Borja. Una vez que ya tenemos el nuevo precio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces vámonos a la hoja de solución. Presta atención, Jorge, y la próxima vez tienes que estar en tu clase en casa, o en la universidad, en algún cubículo. No puedes estar en la calle o en el micro. No hay forma. Empezamos el desarrollo asignándole, ¿no?, un subíndice al distrito de San Isidro, que le vamos a llamar 1, y al distrito de San Borja, que le vamos a llamar 2. Para poder trabajar de manera, digamos, ordenada, ¿no?, siguiendo el orden 1-2. Bien, entonces vamos a desarrollar el caso con dimensiones de razonamiento cuantitativo, ¿no?, es lo que nos menciona. Entonces comenzamos con la interpretación. Entonces, en la interpretación debemos describir, redactar el problema del caso y que tiene, digamos, relación con la decisión, ¿no?, del caso. A ver, ¿qué parte no se ha entendido, José Dázquez? Bueno, en este caso de
del consumo mensual de agua, la decisión obviamente lo tiene que tomar Sedapal, La parte del equilibrio. ¿no? Si va o no a aumentar la tarifa en un 10% al distrito de San Isidro. Tampoco se ha estudiado, entonces, eso viene antes del parcial. Lo que hemos hecho, y ya lo hemos hecho muchas veces, igualamos la ecuación de la demanda con la ecuación de la oferta y le dejamos de variabilidad. Entonces vamos a redactar nuestra interpretación. Si lo queremos, ¿no?, redactar como objetivo, siempre comenzar con el verbo, ¿no? Pero ahora viene el desequilibrio, porque la clase de ahora, de hace 5 Entonces dice determinar y hemos dicho que el desequilibrio ocurre cuando si Sedapal diferente al precio de equilibrio. Si el precio de equilibrio es 5, precio 2 es menor que 5. ¿Qué pasa cuando el precio está por debajo del precio de equilibrio? debe aumentar en un 10% la tarifa de agua al distrito de A ver, ¿quién más? San Isidro. Maite Hurtado, Mallorca. ¿Qué tengo que hacer, Maite, ahora que tengo el nuevo precio? Ese sería el problema. Maite Hurtado. Representación, la variable de estudio, ¿no? Tenemos ahí una primera variable que le vamos a llamarle B1. No. Será el consumo mensual. Entonces, Maite Hurtado, Mallorca, no está presente. Consumo mensual de agua en... Y como la clase está grabada, ni siquiera se van a poder quejar porque está grabada, estoy llamando muchas veces. El distrito de San Isidro. Ay, muy bien, a ver, Micaela Sánchez. Ahora que ya tengo el nuevo precio, ¿qué es lo que tengo que hacer, Micaela? B2. Micaela Sánchez, activa tu micrófono. Micaela Sánchez, activa tu micrófono. Sí, ahora que tengo el nuevo precio, ¿no? El precio fijado por el Estado. B1, consumo mensual de agua en el distrito de San Isidro, perdón, y B2, el consumo mensual de agua en el distrito de San Borja. ¿Cómo calculas esa nueva cantidad? Bien. En cuanto a la herramienta estadística, ¿no?, la intención es utilizar una prueba de hipótesis de diferencia de medias poblacionales, pero debemos tener información si las varianzas poblacionales son homogéneas o heterogéneas. Entonces tengo que hacer una prueba de hipótesis de razón de varianzas, ¿no? Porque en el texto del caso en ningún momento nos hablan de varianzas. Sí, sé que están participando mucho en privado de Cipriana y lo sé bastante bien, para que tengan seguimiento de la clase. Pero también necesito asistir a los demás. Prueba de hipótesis. Muy bien, entonces tenemos efectivamente, si reemplazamos el nuevo precio en la ecuación de la demanda, el resultado... Prueba de hipótesis para la razón de varianzas y prueba de hipótesis. Y si reemplazamos el precio en la ecuación de oferta, el resultado es la cantidad ofrecida. Eso lo hemos dicho hace 10 minutos atrás, cuando estamos hablando de la clase. Muy bien, entonces tenemos que antes la cantidad que se intercambiaba, la cantidad de equilibrio era 30. Y ahora, ¿cuánto se está ofreciendo? 24 unidades. ¿Cuánto se está demandando? 36. Entonces tenemos que realizar dos pruebas de hipótesis, ¿no? La prueba de hipótesis para la razón de varianzas y la prueba de hipótesis para la diferencia de medias. A ver. Llamé a Micaela Sánchez.
Entonces, Micaela Sánchez. las hipótesis para la razón de A ver, varianzas, lee la primera enunciado de dónde se sacó. aquí solamente me interesa conocer si las varianzas son homogéneas o heterogéneas, ¿no? Por eso que hago esta Lee la prueba de letra hipótesis. A y dime si es verdadero o falso. ¿Verdadero o falso? Porque El nivel de significación para este caso es de 5%. ¿de cuánto es el exceso de demanda? Eso es para la prueba de hipótesis y razón de varianzas. Ahora pasemos al planteamiento de las hipótesis para la prueba de hipótesis y diferencia en medias. Sí, la verdad que te puedes corresponder, sí, yo sé que estás. A ver, Micaela, ¿cómo calculamos el exceso de demanda? Entonces aquí tenemos que plantear la hipótesis alterna y la nula o viceversa, ¿no? Y esto lo acabo de hacer también hace un ratito en la clase teórica. Ni que estuviera preguntando algo del aula virtual o de la semana pasada. Entonces del texto va a salir el planteamiento de la hipótesis nula y alterna. ¿Estás presente? Mireli, ¿sabes? Coméntame, Mireli, ¿qué dijiste? Activa tu micrófono. ¿Sí te escucho? Exactamente, una competencia. Así es. Restamos 36 menos 24, el exceso de demanda es 8. La letra A me dice que hay un exceso de demanda de 8. Por lo tanto, entonces, de acuerdo al texto del caso. Muy bien. Olger Ramos Javier. Nos decía aquí lee la letra B y dime si es verdadero o falso. que la gerencia estatal afirma que el consumo promedio de agua por vivienda en San Isidro es superior al de San Borja en más de 40 metros cúbicos. Exactamente. Exactamente, esa es la respuesta. La cantidad intercambiada era de 20 unidades. Cuando dicen superior, obviamente lo entiendo como que sea mayor. Entonces planteamos las hipótesis. Consumo promedio de agua por vivienda en San Isidro es superior, o sea, mayor al de San Borja en más de 40 metros cúbicos. 24 unidades y solamente habrá 24 unidades. El consumidor quiera comprar 100, no va a poder. Hay solo 24. Por lo tanto, eso es lo que se da en. Muy bien, Olga. Entonces, es falso. Omar, la hipótesis que vamos a plantear primero sería la alterna. Lee la letra C y dime tu respuesta. Omar Bardales. ¿No? Sería mu1 mayor a mu2. Omar Bardales a las 3. Y la hipótesis nula sería mu1. Bien, Omar Bardales tampoco se dice. Muy bien, sigamos. Paolo Bardales. Entonces sería mu1 menor o igual a mu2 en la hipótesis nula y mu1 mayor que mu2 en la hipótesis alterna. Exactamente. Entonces, esa es la respuesta correcta. Listo, sigamos. Siguiente ejercicio. Vuelven a salir más Menor o igual. Nivel de significación 005. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien no entendió? Vamos chicos, ¿alguien no entendió? Lo que hemos hecho, a ver, para aquellos que tengan miedo de preguntar. Lo primero que hemos hecho, como les he mencionado, es siempre partimos de una situación de equilibrio. Entonces, ¿cómo hacemos el equilibrio? Ya saben, hay que igualar demanda con la oferta. Despejamos el precio, 5, reemplazamos el precio. Entonces, a partir de estas hipótesis que hemos planteado, ahora vamos a editar estas hipótesis para que las hipótesis tengan pues diferencia en media, ¿no? Porque eso estamos trabajando, diferencia en media. Entonces, simplemente, perdón. Reemplazamos ese precio de cocción de oferta, será una cantidad de 5.
Aquí me La faltó. diferencia, con la diferencia calculamos, Aquí ha faltado algo. en este caso es un exceso de demanda de 12, Ya. porque la cantidad de demanda es mayor. Según el texto decía media de 1 mayor que media de 2, pero en más de 40 metros cúbicos, ¿no? El consumo promedio de agua por vivienda de San Isidro es superior al de San Borja en más de 40 metros cúbicos, ¿no? O sea, sería, ¿no? MUSU 1 mayor que MUSU 2 más 40. Y H0 sería MUSU 2 menor que, perdón, mayor que, Triana, más 40. Triana, si ya lo sabes, pero Triana, por favor, lee el enunciado. Ahora vamos a escribir las hipótesis como diferencia en medias. Triana Victoria Miranda, lee el enunciado. El primero. Entonces tendremos aquí MUSU 1 menos MUSU 2 y esto va a ser mayor que 0. Oh, perdón, mayor que 40. Mayor que 40. Letra A, En la hipótesis nula también, ¿no? Lo mismo, diferencia de medias. Muy bien, entonces, a ver. El signo contrario al mayor sería menor o igual. Habíamos dicho que la demanda y la oferta pueden presentarse de tres maneras, de tres formas. La demanda puede ser una ecuación, como la que ven ahí, 40 menos 9. Nivel de significación La 0.05. demanda puede ser una tabla, la demanda puede ser una gráfica. Lo mismo la oferta. La oferta puede ser una ecuación, la oferta puede ser una tabla, como la que ven en pantalla. Bien, entonces ya hemos planteado la representación, ¿no? Variables, herramientas estadísticas y las pruebas de hipótesis. Una ecuación de demanda y una tabla de oferta. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo calculamos el equilibrio? Ahora vamos a la parte de cálculo, ¿no? En el cálculo tenemos que calcular los estadísticos de prueba para la razón de varianzas y estadístico de prueba para la diferencia en medias. ¿Cómo calculamos el equilibrio? Entonces, para la prueba de hipótesis y razón de varianzas, tenemos una ecuación de demanda y una tabla de oferta. ¿Cómo llegamos a calcular el equilibrio? Xiomara, Patricia, Yelexi, Pedraza. Calexi, Pedraza. la desviación estándar 1, que viene a ser San Isidro, ¿no? A partir de esa gráfica hay que calcular la desviación estándar de 1. La desviación estándar de 1 se refiere obviamente a la desviación estándar en San Isidro. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Idea? Alison Ruiz. Esta es la desviación estándar de los consumos en San Isidro. La desviación estándar en 2, ese es dato, ¿no? Ese dato está aquí en la tabla, 30. ¿Y ahí cómo calculas la cantidad de unidades? Exactamente. Exactamente. Eso es lo que voy a pensar. Entonces, había que reemplazar el precio que tenemos ahí en la tabla de oferta
en la ecuación de la demanda y calcular las cantidades demandadas. Teniendo entonces los valores de las desviaciones estándares para ambas muestras, ahora calcularemos el estadístico de prueba. Sería S1 cuadrado, o sea, 44.503, eso al cuadrado, sobre la desviación estándar 2 al cuadrado, 30 al cuadrado. ¿Cuánto sale? Mental. Eso tiene que ser mental. 1 por 9, ¿cuánto es? 2.2, ¿no? 2.20. 40 menos 9, ¿cuánto es? Mental, vamos a calcular. Una vez que ya tengo aquí el estadístico de prueba para la prueba de hipótesis de razón de varianzas, ¿no? Ahora tengo que graficar, ¿no? Graficar las regiones críticas, comparar el estadístico de prueba con los puntos críticos. Entonces, de aquí, del cálculo para la prueba de hipótesis de razón de varianzas, me voy a dirigir a el análisis de argumentación de la prueba de hipótesis para razón de varianzas. ¿Cuánto sale la cantidad demandada al precio de 2? No sale 18. El tamaño de muestra 1, obviamente lo obtenemos a partir del gráfico, ¿no? Si sumamos todas estas frecuencias absolutas, te dejaste llevar por la respuesta de tu compañero. Así pasa, y nosotros también. Sería 31, ¿no? Si hacemos la suma. A ver, ¿cuánto sale? Y el tamaño de muestra 2, eso es dato. También 31. Ya, ahora tiene una respuesta, solo que el último dato no es. El último dato no es. Recuerdan. A ver, Amelia, reemplaza el precio de 2 en la ecuación. Los tamaños de muestra son, los dos tienen el mismo tamaño de muestra, ¿no? 31 los dos. Ya estamos en análisis, argumentación para la prueba hipótesis de razón de varianza, ¿no? Los tamaños de muestra son 31, entonces graficamos. La gráfica de la F, ¿no? F de Fisher, y las regiones críticas de rechazo se encontrarán en las colas, cola derecha, cola izquierda. ¿No? Ahí vamos a hallar el alfa medios. ¿Y cuál es el problema? ¿No sabes despejar? Que sería a ver, fíjate, 0052, 0025. Es el precio de 2. Acá está precio. 0025. El punto F sería el F de 0025. 40 menos 18 con B1 grado de libertad y B2 grado de libertad. B1 grado de libertad sería N1 menos 1. Aquí voy a poner. Las cosas son bastante fáciles, no tienen por qué marearse, ni estresarse, ni asustarse. Muy bien, a ver, cálculo mental. André Guamán, al precio de 4, ¿cuánto sale? André Guamán, al precio de 4. André Guamán. Ya mejor lo voy a poner encima. A ver. La respuesta es 4. Efectivamente, la respuesta es 4. Y ahora la pregunta del yo. B1 sería 30. 31 menos 1. Al precio de 6. 30. Andrés Porras, al precio de 6. Y B2 sería 31 menos 1. Entonces, este punto crítico sería el F de 0025, o sea, el alfa medios, con B1 grado de libertad, que sería 30, B2 grado de libertad sería 30 también. Andrés Porras 1 no está presente, ¿no?
Menos 14, a ver. Ahí. Entonces buscaremos en tabla F el F de 0025 con 30 y 30. Sería menos 14. Pero a ver, te pregunto, Andrés. ¿Es posible que una persona consuma menos 14 unidades? Ya. ¿Cuánto es lo mínimo que consume una persona? No. Sí. Entonces, si el precio es muy alto, 30, 30 para 0025. simplemente consumo igual 0. No puede haber, para todos los que me están dando 2.07. no puede haber cantidades negativas. Es como decir que ustedes compren, vayan con 10 soles y compren menos 2 kilos de arroz, menos 2 kilos de pollo. 2.07 sería el punto crítico. No pueden Entonces comprar aquí 0 pollo, 0 arroz. 2.07. No pueden haber cantidades negativas. Muy bien, entonces es más que El punto crítico del lado izquierdo sería el 1 entre F de alfa medios, que también es 0.025. Sería 1 entre F de 0.025. Y los grados de libertad se invierten, ¿no? Como son iguales, sería simplemente igual 30-30. ¿Todo claro? Entonces sería 1 entre 2.07. Muy bien. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿No? Sería 0.48 a 31. A ver, la siguiente pregunta dice: si el precio se sitúa en $40 por kilogramo. La decisión estadística. El F calculado. El F calculado que hemos obtenido es 2.20. Y este F calculado, al compararse con los dos puntos críticos, obviamente es mayor que este punto crítico. Si el precio se sitúa en $40 por kilogramo, ¿qué ocurriría en el mercado? Es mayor a 2.07. Eso quiere decir que el estadístico de prueba está dentro de la zona de rechazo. ¿No habría o habría? No habría. H0C, rechazo. Conclusión, con un nivel de significación de 5%, las varianzas son heterogéneas. Si el precio es de 4, o sea que las varianzas son heterogéneas. Entonces, regresamos al cálculo, ¿no? Cálculo para la prueba de hipótesis de diferencia de medias. Aquí, como las varianzas son heterogéneas, entonces vamos a utilizar esta estructura. Este estadístico de prueba para varianzas heterogéneas, ¿no? Tiene distribución T con H grados de libertad. O sea que hay que calcular los grados de libertad también, ¿no? Para calcular el estadístico de prueba necesito conocer los tamaños de las muestras, que ya los tengo. Las desviaciones estándares también ya los tengo aquí calculados. Y las medias muestrales, ¿no? La media muestral de 1 va a salir a partir de la gráfica, ¿no? Del histograma. Entonces, utilizando una calculadora, podemos calcular la media, ¿no? En este histograma. La media para 2, que es San Borja, es de 80 metros cúbicos. La media de 2 es 80 metros cúbicos. Y la media de 1 es
igual a 25. calculando la media, ¿no? ¿Entendió, cielo? A partir del gráfico, del histograma. Muy bien, muy bien. Siguiente pregunta. A ver. Claudia Olivera. La media sería 182. Primero el enunciado. Y después me dan tu respuesta para la letra A. A ver. Claudia Olivera. Entonces ya tengo aquí los valores de las medias, las desviaciones estándares, y voy a calcular el estadístico de prueba. Entonces aquí tengo que restar la media de 1 menos la media de 280 menos la diferencia hipotética. La última clase antes del parcial. Hicimos un ejercicio parecido. ¿Te acuerdas qué es lo que tenemos que hacer? La diferencia hipotética, según el planteamiento de la hipótesis, obviamente es 40. Claudia, ¿te acuerdas lo que tenemos que hacer? ¿No? Sobre la raíz cuadrada de la desviación estándar 1 al cuadrado entre n1. A ver, Cristian Omar Pérez González, ¿qué es lo que tenemos que hacer? S1 cuadrado, o sea, 44. O sea, no está siguiendo la clase. Letra A del segundo ejercicio. Entre ¿A qué n1. precio no existiría demanda? 31. Más desviación estándar de 2, 30 al cuadrado sobre la muestra. No escuché, Claudia, que me estaba hablando. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué tengo que hacer? Entonces ahí se calcula el valor del estadístico de prueba. A ver, un ratito, Claudia, termina con tu idea y luego paso a tu compañero. Eso sería 6.5097. ¿Qué me dijiste? Aparte de calcular el estadístico de prueba, también tengo que calcular el valor de H, que es un grado de libertad. A ver, que la Entonces, demanda se iguale a 0. ahí vamos a calcular H. Esto, lo que estoy poniendo en pantalla. Lo que estoy poniendo en pantalla sería eso. Con 0. Entonces tendría que calcular el valor de H, ¿no? Que es, Por ahí va. está en función de los tamaños de las muestras y las varianzas muestrales. Ahora sí, Cristian Pérez. ¿Qué es lo que tengo que hacer? A ver, dime, Diego Villanueva. Sería S1 cuadrado, o sea, 44.503. Fíjate, Claudia, fíjate, Cristian, lo que hemos hecho es igualar la demanda a 0. Sobre el tamaño de la muestra, más la desviación estándar de 2, 30 al cuadrado, sobre el tamaño de la muestra. Aquel precio, entonces la demanda se igual a 0, sería 110. ¿Cómo sale 110? Nuevamente desarrollando la ecuación. Sobre ¿Alguien tiene problemas para llegar a ese precio? 503 al cuadrado, ¿Se entendió, Cristian? sobre 31, más 30 cuadrado, ¿O tengo que hacerlo paso por paso? sobre 31. Ya quedó claro. Listo. Entonces, Sobre para aquellos que temen preguntar, ¿qué es lo que N1 menos 1, que sería 31 menos 1, y aquí N2 menos 1, que sería también 31. Tengo el precio. Despejo la variable precio y ese es el precio máximo. ¿Cómo despejo la variable precio? Este dos precios, está continuo negativo, pasa al otro lado de la ecuación continuo positivo. Entonces tengo El valor de H sería 52. Precio igual 210 59
Entonces yo lo he hecho mentalmente. Pero se había mencionado que si h es un valor decimal, hay que redondearlo al entero menor del número obtenido. En este caso, el entero menor sería simplemente 52. Una vez que ya tenga el estadístico de prueba para la prueba de diferencia de medias y también el valor de h, no vamos al análisis, argumentación. Análisis, argumentación para la prueba de hipótesis de diferencia de medias. Entonces ahí se grafica. La región crítica de rechazo está sobre la cola derecha. El alfa sería 0.05. El punto crítico lo vamos a hallar calculando un estadístico de prueba T para una probabilidad de lado derecho. Más o menos, ¿qué crees que podríamos hacer? De 0.05. ¿Alguna idea? Y el grado de libertad sería 52. Muy parecido a lo que hicimos en el ejercicio anterior, solo que esta vez tengo una gráfica. En vez de una tabla tengo una gráfica. 52. Y en la gráfica, fíjense todos. Entonces hay que buscar en tabla el valor de T de 0.05 con 52 grados de libertad. Tengo aquí los precios y tengo acá las cantidades. Entonces, por eso puse una tabla para calcular. Entonces, acá tenemos puntos en donde podemos identificar el precio y la cantidad sin tener que ir a una ecuación matemática. Por ejemplo, aquí tenemos este punto. Luego tenemos... Entonces buscamos en la tabla T 0.05 con 52. ¿No? 0.05. Y aquí tenemos este otro punto. ¿Se entiende lo que acabo de hacer? ¿Se entiende, Diego Quite? Nuevamente. Fíjense, para todos. Entonces, con la ecuación no hay ningún problema. El problema está con la gráfica, porque esta es una curva. 1.47, 1.6747. Entonces, lo más fácil es identificar los puntos que sí puedo encontrar sin tener que ir a la ecuación. Como este punto que estoy mostrando ahorita, que está la manito. Este punto es fácil porque justo este punto me dice que el precio de 60... Ahora comparemos el estadístico de prueba calculado, cuyo valor es 6.5027. Y luego también tengo este otro punto donde me dice que el precio de 20, la cantidad es 100. ¿Se entiende lo que estoy haciendo, chicos? Ahora, eso lo llevo a una tabla. Entonces digo, al precio de 20, la cantidad ofrecida es 100. El T calculado es 6.5097. Así es. Ahora entonces el precio de 30, por acá. Y comparándolo con el estadístico con el punto crítico, obviamente el estadístico de prueba es mayor que el punto crítico. Exactamente. Listo. Ahora entonces me queda trabajar las cantidades demandadas. ¿Qué tendría que hacer para calcular las cantidades demandadas? Entonces, si el estadístico de prueba es mayor que este punto crítico, está dentro de la zona de rechazo, por lo tanto H0 se rechaza. Si la hipótesis nula se rechaza, Fabricio Manrique Nicho, activa tu micrófono. ¿Qué es lo que tendría que hacer para calcular las cantidades demandadas? entonces, Fabricio Manrique, ¿qué es lo que tengo que hacer para calcular las cantidades demandadas? si la hipótesis no se rechaza, conclusión.
con un nivel de significación del 5%, ¿qué te acabo de preguntar? De hecho, no tengo la pregunta. como la hipótesis nula se rechaza, diremos, existe evidencia. Así es, ¿cómo haría? A ver, chicos. Y dime. Exactamente. Existe evidencia estadística para afirmar que el consumo mensual promedio... A ver, cálculo mental. Al precio de 20, ¿cuánto sería la cantidad demandada? De agua en San Isidro. Al precio de 20, ¿cuánto sería la cantidad demandada? Un cálculo mental, ni siquiera necesitas calculadora. ¿Cuánto sale? 170, exactamente. Es superior al consumo. A ver, Hilary, ¿no? Hilary digo. Entonces, con un nivel de significación del 5%, existe evidencia estadística para afirmar que el consumo mensual promedio de agua en San Isidro es superior al consumo mensual promedio de agua en San Borja en más de 40 metros cúbicos. Al precio de 60. ¿Me escuché? ¿Me escuché, Yameli? Se cortó el micrófono. Entonces, esa conclusión nos llevará, obviamente, a la decisión final. Decimos, dado que el consumo... Entonces, ahora sí, si tendrá que hacer muchas preguntas, el equilibrio se da cuando el precio es igual a 30 y la cantidad es... Dado que el consumo mensual promedio de agua en... Solamente un poquito de maña, nada más para conseguir los datos que necesitamos. Muy bien, chicos, sigamos. Es superior Veamos la siguiente. Vamos a seguir con el ciclo. Dado que el consumo mensual promedio de agua en San Isidro es superior al consumo mensual promedio de agua en San Borja. Entonces, como les había dicho, el desequilibrio se da cuando el Estado interviene en el mercado e establece En más de 40 metros cúbicos. Un precio que era, digamos que, un precio que era establecido por el Código de Oferta y la Demanda, un precio que era determinado por las decisiones de los consumidores y productores, ya no van. Entonces el Estado ingresa estableciendo sus condiciones. Ya eso se le considera como intervención del Estado. Entonces, si eso sucedía de acuerdo al texto del caso, entonces, en esta clase, es un nuevo tema, porque lo que habíamos visto anteriormente era el tema de la semana antes. Acá dice, la gerencia de papel afirma que el consumo promedio de agua por vivienda en San Isidro es superior al de San Borja en más de 40 metros cúbicos. A razón de ello, se piensa en aumentar la tarifa de agua potable en San Isidro en un 10%. O sea, números. Acá dice bien claro, capacidad del individuo de interpretar, representar, o sea, gráficos, comunicar, análisis, o explicar sus resultados. Y utilizar información cuantitativa en diversas situaciones de
Sedapal sí debe aumentar la tarifa de agua. En San Isidro como ya les decía, en la vida real, el Estado sí establece un precio, pero en el mercado de capitales en un 10%. Entonces, ese salario mínimo que nosotros conocemos, esa es una intervención del Estado en el mercado laboral. ¿Que es necesario? Sí, es necesario. Y esa sería, digamos, la decisión final. Porque si el Estado no estableciera ese control de mercado laboral, el salario para el trabajo completo de un obrero o de una persona con poca, digamos, con poca capacitación. Entonces, fíjense, esta es una prueba de hipótesis para diferencia de medias con muestras independientes, ¿no? Nos sirve para comparar dos medias, dos varianzas, dos proporciones poblacionales. Pero veamos que es una intervención del Estado por el lado del sector. Y aquí obviamente el ejercicio se hace largo cuando hay que realizar dos pruebas de hipótesis, ¿no? En este caso hemos realizado prueba de hipótesis y razón de varianzas y la otra es la prueba de hipótesis para diferencia de medias, ¿no? Entonces ya el trabajo se hace un poquito más extenso, ¿no? Porque hay que realizar dos pruebas de hipótesis. Dos pruebas de hipótesis. Intervención estatal en el mercado. La primera es el control, famoso control de precios. Entonces, ¿qué es un control de precios? Ya lo hemos dicho. Generalmente, en un mercado de libre competencia, el precio se establece mediante el juego de la oferta y la demanda. O sea, la demanda y la oferta establecen un precio que es el que hemos calculado y que es el que hemos llamado precio de equilibrio. Pero luego viene el Estado y pone su mano. El Estado dice, no, ese precio que ustedes han establecido. Aquí obviamente se ha realizado esta prueba de hipótesis y razón de varianza porque no teníamos la información, ¿no?, inicial de que si las varianzas eran homogéneas o heterogéneas, ¿no? Por eso que se hizo esa prueba de hipótesis. Como se dice, digamos, coloquialmente, se surra en el consumidor y en el productor, porque va a poner su propio precio. ¿Listo? Entonces, veamos un caso de la vida real. Entonces, el caso de la década de los 80. Hay otro ejercicio aquí donde sí. Aquí en este ejercicio 3, caso panadería y pastelería del suspiro, sí nos mencionan, ¿no?, acerca de la información de las varianzas poblacionales, ¿no? A ver, el texto dice así, ¿no? La panadería y pastelería del suspiro tiene dos sucursales A y B ubicadas en distritos diferentes. El dueño de la panadería desea evaluar los tiempos de atención en minutos. Para ello tomó muestras aleatorias independientes en cada sucursal, encontrándose los siguientes resultados. Sucursal A, sucursal B, tamaño de muestra, 50 y 60, tiempo promedio y varianza, ¿no?, para ambas muestras. Tiempo de atención. ¿Ya? El dueño de la panadería sospecha que en la sucursal A el tiempo de atención es mucho más lento que en la sucursal B. De ser así, contratará 2 personas más para dicha sucursal. A un nivel de significación de 5%, ¿qué recomendaría al dueño de la panadería? Asuma que las varianzas poblacionales son homogéneas. Es el caso con las dimensiones de razonamiento cuantitativo. Ahora vamos a poder comprar más pollo, bien por el gobierno que pensó en las familias de bajo recursos. Muy bien, entonces aquí ya este es un dato importante porque ya nos menciona que las varianzas son homogéneas, así que ya no tenemos que realizar pruebas de hipótesis para diferencia o para razón de varianzas. En Cuba, en los países socialistas de Muy bien. Europa. Entonces, comencemos con la interpretación, que es el planteamiento, ¿no?, o la redacción del problema, ¿no? Y como siempre debe estar relacionado con la decisión a tomar. En este caso, la decisión que va a tomar el dueño de la panadería es que si va a, ¿no?, contratar 2 personas más para dicha sucursal, que la sucursal A, o no contratará. Entonces, nuestra interpretación sería determinar si el dueño de la panadería
baja a 7 o a 6 soles por kilo de pollo, deberá contratar las familias que iban a decir, oh, qué bien, el precio de pollo ha bajado, vamos al mercado, compremos. Bajan, ¿no? Compremos todo. Pero no ven la parte de la empresa. a 2 personas más Dice, no, yo no vendo a 10, para la sucursal D, pero si a mí me van a vender el pollo a 6 soles, para la sucursal A. estoy yendo contra los costos. O sea, ni siquiera voy a generar ganancias. No me conviene. Entonces la empresa dice, ¿sabes qué? A ese precio, mira, te cumplo ya y te doy con lo poquito que puedo dar. Ya no el abastecimiento total que se tenía al precio de 10. Al precio de 8 va a haber menos pollo. Aquí le vamos a poner, ¿no? Para trabajar siempre con 1 y 2. Vender algo que no va a generar ganancias. Porque ya sabes que me parece que lucrar. Entonces, vender algo, esforzarse por algo que no va a Sucursal A le vamos a llamar 1. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces las familias felices van a los mercados buscando ese pollo. Sucursal B le vamos a llamar 2. No hay pollo. Entonces no hay pollo, o hay muy poco pollo, los primeros en la fila, que porque ya sacaron filas para entrar al mercado, los primeros en la fila comprar. Variables, ¿no? Sería B1. ¿Se entiende la figura? Entonces, ahora, no va a haber pollo en el mercado controlado. Tiempo de atención en la sucursal. Los vivos que empiezan a reventar la cola, porque no Sucursal A. hay poquito pollo, los primeros que entran al mercado, cuando se abra B2 sería tiempo de atención. ¿Se entiende la figura, chicos? ¿Se entiende la figura hasta ahí? ¿Alguien se cambió? ¿Está claro? En la sucursal B. Muy bien, sigamos. En este caso, nuestra herramienta estadística sería solamente realizar una prueba de hipótesis Eso es diferente. Ahora vamos a ver lo siguiente. para la diferencia de medios. Eso es diferente. Después lo podemos conversar ahora. Pero, por ejemplo, entonces en este caso, no hay pollo en el Diferencia de mercado medios, porque ese pollo ¿no? Poblacionales. no le conviene a la comunidad. No, hay mucha cola porque no En el caso de las hipótesis para diferencia de medios, ¿no? Entonces, según el texto del caso, dice que el dueño de la panadería sospecha que en la sucursal A el tiempo de atención es mucho más lento que en la sucursal B. Después están otras mafias que te venden la cola. Lo cierto es que la gente hace El cola. dueño de la panadería sospecha que en la sucursal A el tiempo de atención es mucho más lento que en la sucursal B. Eso quiere decir que el tiempo promedio en A debe ser mayor al tiempo promedio en B. Tiempo promedio en A debe ser mayor al tiempo promedio en B. O sea, el mu sub 1, que es A, debe ser mayor a mu sub B, que viene a ser 2. Y la hipótesis nula sería la entonces, lógicamente, y el precio del mercado negro tendrá sido un precio muchísimo más alto que el mercado. mu sub 1, el signo contrario sería menor o igual. No voy a cuestión de precio. ¿Por qué? Porque nuevamente, el que conduce, los vendedores que están en el mercado negro saben que ese consumidor no tiene otra opción. Si quiere comer pollo, no tiene otra opción que comprar el pollo. ¿Por qué? Porque no hay más pollo. Nivel de significación, en este caso es el 5%, 0.05. Entonces, ahora vamos a plantear las hipótesis, pero como diferencia de medios, ¿no? Entonces, así es como termina finalmente todos los controles de precio. La gente se asocia, la gente se... Entonces, aquí tendríamos mu sub 1 menos mu sub 2. Porque el precio bajó, porque el Estado está apoyando a los pobres bajando el precio. Pero resulta que esa medida... va a ser mayor a 0, ¿no? Llevando esta simbología al otro mismo. Y la hipótesis nula sería mu sub 1 menos mu sub 2 menor o igual. Nivel de significación 0.05. ¿Está claro lo que quiero decir, chicos? Entonces, cada vez que ustedes escuchan control de precios,
Entonces ya tengo planteadas las hipótesis, ¿no? Ya tengo planteadas las hipótesis para comparar las medias. Y como ya conocemos que las varianzas son homogéneas por dato del ejercicio, entonces obviamente el estadístico de prueba también ya se va a conocer, ¿no? Este es el estadístico de prueba que vamos a utilizar para esta prueba de hipótesis, ¿no? Que tiene que calcularse en función al SP cuadrado, y este estadístico de prueba tiene distribución de Stevens con N1 más N2 menos 2 de la libertad. Así vamos a calcular el SP cuadrado. El control de precios, una vez que se establece el control de precios, inmediatamente se va a formar el SP cuadrado sería N1 menos 1, N1 sería 50, N2 sería 60. N1 menos 1, o sea, 50 menos 60, perdón, 50 menos 1. La producción, entonces se van a activar máster, se van a activar gente que va a querer... Por la desviación estándar de 1 al cuadrado. Se va a generar a raíz del control de precios, porque siempre lo ves. Entonces se va a empezar a lucrar. Y esos son los que arman... Ese 1 cuadrado es la varianza de 1, ¿no? Pero aquí ya tenemos la varianza, sería 1.981. Más N2 menos 1, N2 es N de B, que sería 60, menos 1. Entonces siempre partimos de una situación de equilibrio. Ahí está la demanda. Multiplicado por la desviación estándar de 2 al cuadrado. O sea, la varianza de 2, que sería 1.098. Precio de equilibrio igual 12, cantidad de equilibrio igual 102. ¿Qué va a pasar luego? Lo que pasa es que el gobierno establece 1.098. El control de precios generalmente se da en los trabajos básicos. Sobre N1 más N2 menos 2, o sea, 50 más 60 menos 2. Controló el precio estableciéndolo en 12, cuando el precio de equilibrio, perdón, estableciéndolo en 10, cuando el precio de equilibrio era 12. Entonces aquí pone precio de equilibrio igual 12, pero el gobierno establece su precio en 10, por debajo. Muy bien, entonces el SP cuadrado sería 1. Lógicamente, si es un precio diferente, 4986. Y este valor hay que reemplazarlo ahora aquí en la fórmula. Entonces aquí en el número vamos a restar las medias muestrales. 50 menos 60. Y con ello tenemos la cantidad ofrecida. Luego, ¿qué vamos a hacer? Reemplazar ese mismo precio de 10 menos en la ecuación de la diferencia hipotética. La diferencia hipotética es 0. Eso se ve aquí. Entonces, en esta primera tabla, vemos, si el precio se controla en 10, y eso sobre la raíz cuadrada del SP cuadrado, que es 1 punto. Cantidad ofrecida es 100. Reemplazamos ese precio. 4986 multiplicado por la suma de las inversas de los tamaños de la muestra. O sea, 1 entre 50. Y el otro sería 1 entre... Acá podemos también calcular el precio. Entonces podemos decir aquí que el 60 de demanda, lo que se ha generado, exceso de demanda, en este caso, en este hipotético caso, el ejercicio es de 10. ¿Hasta ahí está claro, chicos? ¿Hasta ahí está claro, jóvenes? A ver, aquí parece que hemos cometido un error. A ver, en media de 1, he cometido un error ahí. 3.768, perdón. 3.768, no es 60. 3. ¿Está claro, chicos? ¿No? 3.768 menos la media de 2, 5.231. Menos la diferencia hipotética, que es 0.
sobre la raíz del SP cuadrado, que ya lo tenemos, entre la suma de las inversas de los tamaños de la muestra, ¿no? Ahora sí. Haciendo el cálculo correspondiente, entonces vamos a tener allí el valor del estadístico de prueba. Va a salir negativo, menos 6, 24,12. Entonces ya con el estadístico de prueba calculado, ya podemos compararlo con el punto crítico, ¿no? Entonces ya eso se hace en la parte del análisis argumentación. Análisis argumentación. Ahí viene la gráfica y de acuerdo a la hipótesis alterna que hemos planteado al inicio, es una prueba de hipótesis unilateral derecha, es decir, cola derecha, ¿no? Entonces, nuestra gráfica sería así. Ola derecha, región de rechazo, nivel de significación alfa, 0.05. ¿Está claro? N1 más N2 menos 2 sería 50 más 60 menos 2. ¿No? Claro, jóvenes? Que sería 108. Entonces, nuestro punto crítico sería el T de 005. Muy bien. Entonces, chicos, con ¿cuánto es la libertad? N1 más N2 menos 2, que sería 108. Entonces, si yo busco en tabla T 005 con 108 de grado de libertad, de 005 con 108, voy a buscar 108, no lo voy a poder encontrar, ¿no? Encuentro 105, 110, ¿no? Entonces, el más cercano a 108, lógicamente, sería 110, ¿no? Entonces, vamos a utilizar, ¿no? Como una aproximación, dado que no está en la tabla estos 108 grados de libertad, vamos a utilizar el de 110. 1.6588. 1.6588. Entonces ahí hay que justificar, ¿no? Como 108 grados de libertad no se encuentran en la tabla T, entonces tomamos el valor más cercano, que es 110 grados de libertad. Con eso ya podemos ubicar entonces el punto crítico. Si hacemos la comparación, el T calculado, que ya se calculó previamente, ¿no? Obviamente, comparado con el punto crítico, obviamente es menor a 1.6588. ¿No? Eso quiere decir que la hipótesis nula, ¿no? El estadístico de prueba, al ser menor que este punto crítico, está acá dentro de la región de rechazo, ¿no? De no rechazo. Por lo tanto, H0 no se rechaza. ¿Ah? No se rechaza. Conclusión, con un nivel de significación del 5%, diremos, ¿no? No existe evidencia para afirmar. Ahí no existe evidencia para afirmar que esto acá, ¿no? Que el tiempo de atención promedio sucursal A sea mayor al tiempo promedio sucursal en la B. ¿No? No podemos afirmar esto. Y ya con eso se concluye, ¿no? Ya. Y ahí lo completo y se los envío, ¿no? Porque ya que me están sacando del salón. Ya. Bueno, eso sería lo que hemos avanzado el día de hoy respecto a prueba de hipótesis de diferencia de medias con muestras independientes y también razón de varianzas. ¿Ya? Aquí yo lo completo y se los envío para que tengan el material de clase el día de hoy. ¿Ya? Bueno, eso sería todo por hoy. Y ya nos veremos en la próxima sesión de clase, ¿no? Ya me están sacando del salón aquí.
Profesor, disculpe, una pregunta. Acerca del proyecto que tenemos que entregar, un avance esta semana, ¿lo tenemos que entregar el día de mañana hasta medianoche, no? ¿O cómo es que le No, 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 presentamos? no. En la misma sesión de clase, ¿no? Ujú. Hacemos grupos y ahí me muestran solamente el avance. No me envíen Ya, nada todavía, solamente me van a mostrar hasta dónde han avanzado. ya. El día Por- jueves. sí, porque mis compañeros me han preguntado ello. Sí, no nos Entonces, envía nada, por el momento no se envía nada. ya, profesor. Ese mismo rato. Ujú. Ya, nos vemos, chicos, porque acá me están sacando esa. Cuídese, profesor. Aunque no ha tomado Bien. lista. Sí, pues es que se nos ha pasado. Ya nos vemos entonces. Ya, gracias, profesor. Cuídese. Ya, nos vemos.